Bueno, vamos. ¿Listo? Profe, sí, pero por favor, ahí están grabando la clase. Bueno, sí, estamos empezando, ¿eh? Lo que hacemos, vamos a comenzar. Vamos a- y lo primero que vamos a tener en cuenta es el concepto. Bueno, a ver, vamos a escribir un código chiquito. Habría que agrandar un poquito la letra, profe. Ah, perdón. Ahí, ahí se ve, chicos. Ahí está bien. No, un poquito más, profe, no sé, se ve muy chiquito. Se ve un Ahí, Ford y... pero no, ahí, sigue igual. ahí, chicos. Ahí, ahí ya más grande creo que no me da. Sí, ahí está bastante bien, profe. Bueno, Bastante grande. Sí, sí, es que la iba agrandando de a poquito. Por eso me extrañaba. Bueno, ahí debe estar. Ahí. Bueno, ahí. De todas formas, mucho código no vamos a poner. Bueno, a ver. Vamos a declarar una variable contador. Y acá vamos a decir que el contador le vamos a sumar ahí. ¿Sí? Una de las preguntas que nos vamos a plantear, que yo les voy a plantear a ustedes, es que me digan cuánto vale el contador en la vuelta 5, por ejemplo. profe, espere, no sé si soy solo yo. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Se escucha el profesor entrecortado? Lo escuchamos muy mal, profe. Profe, espere, Iba de 1 a 1000. ¿Cuánto vale ese contador? ¿O cuál es el estado del programa en la vuelta 100 o en la vuelta 500? Eso es inspeccionar el código en detalle. Es decir, qué es lo que necesitaríamos de tener el programa y que en cada una mencionar cuánto cada una de las del debate. Tener el y ir ejecutando por línea. Como tenemos el programa, vamos a introducir que el breakpoint, punto, lo que yo decía. Sí, bien, sí, qué bien que me... se lo escucha demasiado entrecortado y está muy lenta la pantalla. No sé si soy solo yo, si alguien me puede confirmar si es así. ¿Verdad? Sí, sí, yo también siento medio entrecortado cuando... ¿Ahora? Ahora yo lo escucho bien, pero anteriormente era todo, parecía un robot. A ver, hablo despacito entonces. Bueno, a ver, vamos de nuevo con lo que estaba explicando. La idea en un código que queremos inspeccionar
Primero ejecutarlo paso a paso, línea a línea. No sé si con el profesor Martín o en Programación 1 tuvieron la oportunidad de utilizar el debugger alguna vez. ¿Me Sí, escuchan ahora, chicos? ¿Pudieron usar? Bueno, vamos a ver algunas minucias, algunos detalles de lo que tiene, de lo que nos presenta el debugger que viene instalado en NetBeans, que es el JPDA. Primero vamos a introducir lo que es el concepto de breakpoint, ¿sí? Que es el punto de interrupción. Yo lo que voy a hacer es colocar un punto de interrupción a este código. Primero vamos a decir que el código de interrupción se coloca, es que es ejecutable. La línea no es ejecutable, no puedo colocar el punto de interrupción. Bueno, yo lo que voy a hacer es colocar un punto de interrupción en la línea 17. Simplemente vamos a hacer clic con el botón de izquierdo en el margen donde está la numeración de línea. Y si yo ahora quiero ejecutar línea por línea este código, lo voy a hacer con el debugger, fíjense. Voy a abrir la lupa. Hasta ahora nosotros venimos ejecutando el programa con el play. ¿Sí? Con esto disparamos la máquina virtual y se compila y se ejecuta el programa. Nosotros ahora vamos a compilar y vamos a ejecutar con este botón, que es el que lanza el debugger. Entonces vamos ahí. Ejecuto y podemos ver que el programa ahora se ha detenido, o la ejecución del programa se ha detenido en la línea que yo puse el breakpoint, y el breakpoint ahora se vuelve verde. ¿Se siente bien ahora, chicos? Sí, se escucha bien. Bueno, continuamos, entonces cualquier cosa me avisan, ¿eh? Bueno, entonces ejecutamos con el break, con el debugger, y decimos que la ejecución se detuvo acá donde estaba el breakpoint. Yo ahora voy a abrir un Word y vamos a ir anotando algunas cositas, así tipo machete, que son los comandos del debugger. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros con el debugger? Primero, colocar breakpoint, que es lo que acabamos de hacer. Y después, que lo que queremos hacer es básicamente ir ejecutando el programa línea a línea, ¿sí? Para lo cual yo voy a ir ejecutando ahora con F8, esto es lo que le vamos a llamar un step over. Tenés razón, ya enseguida lo voy a incorporar. Bueno, esto que yo estoy haciendo se llama un step over, que es presionar el F8 para ir ejecutando línea a línea. Yo voy a ir completando el Word y ya lo comparto completo, ¿eh? Entonces, con F8 vamos a ejecutar línea a línea, una vez que está detenida la ejecución. Y eso se llama step over. Lo importante de esto es que mientras yo tenga el programa detenido, es decir, cuando tenga la línea verde, significa que la máquina virtual me está esperando que yo ejecute esa línea, yo puedo inspeccionar el estado del programa, qué es el estado, y por ejemplo el valor de cada una de las variables que están vivas en este momento. En particular la variable count, si yo le coloco el mouse sobre count o sobre i me va a decir el valor, o también lo que puedo hacer es venirme a la ventana de Windows, acá los espero un poquito que lo hagan, desde la ventana de Windows, el submenú de debugging, acá puedo abrir variables. ¿Sí? Y me va a abrir directamente este menú que tengo acá abajo, esta ventana donde puedo visualizar las distintas variables. Fíjense, ahora vamos a abrir la lupa.
Fíjense que las variables que puedo visualizar son las que están declaradas y están vivas en el momento de la ejecución de esta línea. En particular, la variable la variable i, que me dice que es del tipo entera, y en este momento vale 13 porque yo simplemente lo que hice es presionar 13 veces el F8. Si yo sigo presionando F8, fíjense cómo se va incrementando la variable i y se va acumulando en count, se va acumulando la variable i. ¿Sí? Y de paso también me dice que count es de tipo entera y en el valor 120. Bueno, eso le llamamos un step over y yo diría que es la herramienta principal del debugger, el paso a paso. Acá lo voy anotando en el Word, mientras tanto lo anoto acá. Se llama step over esa acción y se logra con el F8. Bueno, vamos a detener el programa, lo detenemos con el stop. Sí, yo puedo detener el programa en cualquier momento que lo estoy ejecutando con el debugger, cosa que no puedo hacer con una ejecución común y corriente. Voy a crear una clase. Esta clase le vamos a llamar A. Y lo que voy a hacer es escribir algunos métodos. Voy a escribir. Acá lo voy a poner bien grande, así lo pueden ir haciendo ustedes, chicos. O déjenme, lo tipeo y se los pego en el chat. Voy a escribir el método C, que va a imprimir el parámetro. Voy a hacer el método C, el método B va a invocar el método C, pasándole el parámetro. Y escribir en el método A, que va a ser lo mismo que el método B, pero llamando a B. Es decir, que el método A invoca al método B. ¿Sí? ¿Qué quiero mostrar yo con esto? Simplemente una secuencia de llamadas entre métodos. ¿Sí? El método A llama al método B, el método B llama a C, y lo que vamos a hacer es que el main llame al método A. Esto lo voy a pegar así lo tienen en sus proyectos. ¿No? Ahí lo paso por el chat. ¿Sí? Corten y peguen. Nos doy el programa principal. Yo acá voy a crear un objeto de A, que vamos a llamar a 1. Y vamos a invocar el método A pasándolo 1 entero. Bueno, ahora yo voy a decidir, yo puedo tener el programa en la línea 15, en la línea 17, en la 18, en cualquier línea que sea ejecutable. Para que el programa no me detenga y me haga presionar 1000 veces el F8 en este lazo, le voy a pedir que me lo ejecute una sola vez esta primera parte hasta la línea 18 y que tenga la ejecución en la línea 20. Entonces lo que voy a hacer es colocar el breakpoint acá en la línea 20. Bien. Ejecutamos. Recuerden que debemos ejecutar con el debugger, con este botón, porque si no el programa no se va a detener. Ejecutamos. Ejecutó la línea 15, ejecutó este lazo de 1000 vueltas y se detuvo ahora donde está el breakpoint en color verde, en la línea 20. Si ustedes se fijan, acá en la ventana de variables no está declarada la variable A1 todavía, porque en realidad si está en verde, el programa está esperando que ejecute esa línea. El debugger, mejor dicho. Entonces acá
Si presiono F8 una vez, se va a ejecutar toda esa serie de llamadas y el programa va a terminar. Entonces recordemos, lo voy a poner en el chat, eso es step over. Ahora voy a volver a ejecutar. Sí, una vez que voy a apretar F8, pero en vez de presionar F8 y que se ejecute una sola vez toda la secuencia de llamadas, voy a presionar F7. Acá lo pego en el chat. Esa acción se llama un step into. Con el step into, lo que vamos a hacer es ingresar a la ejecución del método A, con lo cual se va a abrir la clase y me va a dejar posicionado, es decir, yo ahora acá puedo presionar F8 para que se ejecute el método B, o puedo presionar F7 para que ingrese a la ejecución del método B. Fíjense cómo el breakpoint en verde me va atajando en cada uno de los métodos. Acá coloco también una línea en color morado. A esa línea le vamos a llamar un ancla, ¿sí? Y es el lugar donde me está esperando la ejecución una vez que sea terminada la ejecución del método B en este caso. Ahora yo puedo presionar F7 y vamos a la ejecución de C. Si yo presionar F7 se va a meter en la ejecución del print line. Eso no me interesa porque veríamos en detalle cómo funciona un print line, que no nos interesa por ahora. Entonces si presiono F8, un step over, va a salir de C, va a salir de B, va a salir de A y así va a terminar la ejecución del programa. ¿Se entiende, chicos? Hasta acá. Avísenme si lo pueden ir probando también en la máquina de ustedes. Bueno, continuemos. A ver, esperemos que Lucas está preguntando algo. Sí, sí, sí. Ahí repetimos. Voy un poquito más despacio, ¿eh? Ahí repito y vamos a ver un detalle más. Bueno, repasemos. Lo que yo hice acá es colocar un breakpoint en la línea 20. Yo quiero que el programa me ataje la ejecución ahí, en esa línea. Entonces, ejecuto con el debugger. Esta línea, como no me interesa detenerme, en el constructor de A, la vamos a ejecutar con un step over, con un F8. Y a continuación vamos a ejecutar con F7, con un step into. Así me ejecuta en detalle el método A. Si nos fijamos, le estamos pasando como parámetro, como argumento, un 10 al método. ¿Sí? Ahora, si yo abro la ventana de variables, recordemos de Window Debugging, vamos a ver desde la ventana variables, que la variable que está viva, a la que yo puedo acceder, es la variable P. ¿Sí? Que justamente es el parámetro que yo pasé con un valor 10, y acá me está diciendo eso. P es un parámetro entero, una variable entera, el parámetro, y vale 10. Si yo ahora presiono F8 va a terminar la ejecución, que son los métodos que va a llamar a continuación. Pero para ver en detalle la ejecución de B, vamos a presionar un F7 para hacer el step into. Recuerden que P vale 10. Fíjense que la ventana de variables sigue activa y el P que me está mostrando la ventana de variables vale 10. ¿Sí? Pero ojo que una variable P es la del método A y la que me está mostrando ahora es la del método B. Finalmente, si yo aprieto F7 para hacer un step into, me voy a ir a ejecutar el método C. Y en este caso, la variable que está viva, la que está disponible, y la que me muestra en la ventana de variables, es param, que es un parámetro o una variable local al método C. Si presiono F8 dos veces, termina el método C,
Volvemos al método B, que si inspeccionamos la ventana de variable, vamos a ver que la variable viva es P, que es el parámetro, F8 o F7 para terminar B, y F8 o F7 para terminar el método A y volver al programa principal. ¿Sí? Bueno, a ver, les dejo un minuto para que lo puedan probar. Un minutito, así les voy a pegar este código también en el chat y continuamos con otro tema. ¿Ahora se escucha bien, chicos? Sí. Bueno, párenme, no me molesta, ¿eh? Si me van parando no hay problema. Bueno. Entonces traten de reproducir este código, chicos, en sus máquinas, así lo pueden probar. El uso del F7 y F8. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora, voy a ingresar nuevamente a la clase A y en el método C voy a colocar un lazo. ¿Sí? No tiene mucho sentido lo que vamos a hacer, simplemente quiero poner un retardo acá. Vamos a poner para J igual a 0, mientras que J sea menor que 10.000, J más más. Y acá que imprima J. ¿Sí? Y en el programa principal vamos a poner simplemente una instrucción más que diga finalizado. ¿Sí? Y en algún momento quiero llegar a esta instrucción yo, con el debugger. Bueno, ¿qué inconveniente vemos acá? Fíjense, yo voy a volver a colocar el breakpoint en el mismo lado. Voy a ejecutar con el debugger. Recuerden siempre con el debugger, si no el programa no se va a detener. Y ahora voy a ejecutar. Si ejecuto con F8, me va a ejecutar todo esto de una sola vez. Probémoslo. Y finalizado. Pero ahora quiero ejecutarlo con F7. Es decir, quiero hacer un step into y ver en detalle la ejecución del método A, B y C. Entonces, F7, F7 me deja el ancla en el método A, F7 me deja el ancla en el método B, y ahora voy a terminar de ejecutarlo con F7 o con F8. Si nos fijamos, en la ventana de variables está como variable viva J y param. Es decir, todas las variables que yo tenga declaradas en forma local en estos métodos, cada vez que ingreso al método, la puedo visualizar en la ventana de variables. Bueno, ahora voy a dejar que alguien me conteste. Fíjense, ¿cuál es el inconveniente? Que para yo terminar el método C y volver al B y luego volver al A, tendría que apretar 10.000 veces el F8 o el F7. A ver, con lo que conocemos hasta ahora de los comandos que les di, ¿qué podría hacer yo para ejecutar rápidamente esto sin tener que el F8 apretado y que me devuelva la ejecución al B, al A o al programa principal? ¿Qué podríamos hacer? A ver a quién se le ocurre algo. ¿Nadie? Y diferentes breakpoint puede ser. Bien, bien, esa sería una opción. Vamos a ver tres opciones diferentes. Vamos con la primera. Fíjense. Bueno, la idea no es apretar 10.000 veces acá, el F8, sino nos va a quedar el dedo mocho de tanto llamar al step over. Vamos al programa principal y yo podría colocar un breakpoint acá en la 23. Sí, recuerden que la ejecución, si yo aprieto F8 todavía está acá la ejecución, ¿sí? Pero me cambié al programa principal y coloqué un breakpoint. Y lo que le voy a dar ahora es a continuar, a este botón.
al continuo. ¿Qué es lo que hace este botón? Ejecutarme todo de una sola vez hasta que se encuentre un breakpoint. Si no hubiera un breakpoint, va a finalizar el programa. ¿Sí? Fíjense, ahí, acá me atajo acá. Esa es una de las formas que tenemos para saltar ese lazo de 10.000 vueltas. Vamos con otra forma. Lo ejecuto de nuevo. Me meto con F7. Sí. Bueno. A ver. Ahí está bien. Bien, bueno. Ahora, F7, nos metemos al método C y estamos con el mismo inconveniente. Quedamos atrapados presionando F8 en este lazo. Acá en el chat les voy a colocar otro comando, que es con el control F7, y ese comando se llama step out. Ahí lo acabo de pegar en el chat. ¿Sí? Si yo presiono control F7, va a ser algo muy similar a lo que hicimos recién con el breakpoint, pero lo que va a hacer es terminar de ejecutar de una sola vez el método C y me va a dejar parado en el método B, que es el que lo llamo. Entonces presiono control F7 y me deja parado en el método B. Acá F8, o también podría darle control F7 para que termine B. Y lo mismo, F8 o control F7. ¿Sí? Entonces, esa sería una segunda forma de evitar ese lazo, o no un lazo, sino un código demasiado largo que nosotros no queremos ejecutarlo con el F8 paso a paso. ¿Sí? A lo mejor simplemente queríamos ver el valor de alguna variable en C y que terminara de una sola vez este método que tiene demasiadas instrucciones o demasiado tiempo de ejecución. Bueno, y vamos a ver una tercera forma. Lo vamos a volver a ejecutar. Voy con F8, F7, F7, F7. Quedamos atrapados nuevamente en el lazo. Y acá en el chat les voy a poner el comando, que va a ser F4, y ese se llama Run to Cursor. Y es casi idéntico a lo que sería un breakpoint, nada más que no me deje el breakpoint puesto. Fíjense. Supongamos que yo le doy Run to Cursor o F4 y quiero que se detenga en el programa principal. Entonces me voy al programa principal, coloco el cursor donde quiero que se detenga, como si estuviera poniendo un breakpoint, y le doy F4, o directamente desde el menú acá, Run to Cursor, se me ocurrió, en Debug, Run to Cursor. ¿Sí? Es decir, el efecto es el mismo que si yo hubiera agregado un breakpoint, repito. Nada más que no me deja el breakpoint puesto. ¿Sí? Entonces, si repasamos hasta ahora, los comandos que vamos viendo son el step over, que es el que seguramente habían visto ustedes en programación o en laboratorio 1, el step into, el run to cursor, el continue, que es con el F5, y me está faltando uno, y el step out, que es el control F7. Acá están todos resumidos. Bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, sigamos. Vamos de nuevo con el código, con este mismo código. Gracias, Juan. Ejecutamos. Vamos de nuevo al método C. Fíjense, vamos a ver una ventana que es muy parecida a la ventana de variables, que la ventana se llama de Watch, o de visualización de expresiones.
Yo con la ventana de variables puedo ver cuánto vale la variable j, pero supongamos que la variable j interviene en algún cálculo complejo acá, y yo quiero ver, se me ocurre algo, cuánto es el seno de j. Yo, sin cambiarle el valor de j, puedo evaluar esa expresión seno de j a través de esta ventana. Window, debugging, watch, o al mayúscula 2. Entonces me abre una ventanita junto a la ventana de variables, y acá yo puedo, dándole doble clic, puedo colocar una expresión en la cual intervenga j, por ejemplo, el mat.sin, el seno de j. Y acá me dice cuánto vale el seno de j, o cuánto vale el j más 1000. Va a decir que vale 1002. ¿Sí? Y a medida que j vaya cambiando, lógicamente van a ir cambiando también los valores. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿qué me permite la ventana de watch? Yo de esto les voy a dejar un apuntecito, chicos, pero estoy tratando de destacar lo que se puede llegar a preguntar en el global o en los finales. Que me sepan explicar qué es la ventana de variables, qué es la ventana de watch, cada uno de los comandos que vamos viendo, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo, decíamos que podemos ver en la ventana de watch expresiones complejas o expresiones simples que estén basadas en alguna de las variables que estamos trabajando. Bueno, voy a crear una clase, yo la tipeo y ya se las pasó por el chat. Voy a crear la clase persona. Y vamos a agregarle un par de atributos, vamos a agregarle el DNI, public string, el nombre, agreguemos un constructor, y lo que yo voy a hacer ahora es encapsular estos campos públicos, los voy a hacer privados y le voy a pedir que me genere los métodos getInset a través del refactorizador. Entonces, encapsular los campos, esto me gusta que quede abajo, lo vamos a pasar abajo, y esto que queda arriba, los atributos. Entonces quedó la clase persona. Ahí se las paso por el chat, chicos. Bueno, vamos a ver algunas variantes al concepto de breakpoint ahora, porque lo que se enseña, lo que se aprende y lo que utilizamos generalmente son los breakpoints de línea, que es el que yo acabo de colocar acá. ¿Sí? Cada breakpoint de línea, que ustedes piensen que pueden tener un proyecto con cientos de clases y con miles de líneas de código, cada breakpoint que colocan me lo va a ir listando en la ventana de breakpoint. ¿Sí? Como llego a la ventana de breakpoint a través de Windows, Debugging, Breakpoints. Entonces yo lo que puedo hacer es activar o desactivar acá grupos de breakpoints, activarlos, desactivarlos o borrarlos directamente. ¿Sí? Bueno, todo esto son los breakpoints de líneas, lo que me coloco una línea en color rosado, y son los breakpoints, repito, que conocíamos hasta ahora. Ahora vamos a ver algunos otros tipos de breakpoints, es decir, más que de breakpoint, de condiciones ante las cuales se puede detener el programa. Por ejemplo, yo podría decirle al programa que se detenga antes de ejecutar el método A, o antes de empezar a ejecutarlo. ¿Cómo lo hacemos eso? Me voy al método A, lo voy a pintar,
Y ahora me voy a la ventana de debug. Acá voy lento por si me pueden ir siguiendo, ¿sí? Repito, pinto el método add, me voy a la ventana de debug y le vamos a decir new breakpoint. Ponen la lupita. Como el NetBeans detectó que estaba parado sobre un método, que es lo que yo había pintado, acá detecta que lo que quiero utilizar es un breakpoint de tipo método, no del tipo línea. ¿Sí? Que el método es A, que recibe un entero como parámetro, y que la clase donde está ubicado el método es la clase A también. Y acá nosotros vamos a decidir que se detenga el programa cuando ingresa el método, es decir, antes de ejecutar la primera instrucción, antes de salir, o que lo ejecute en ambos casos, cuando esté ingresando y cuando esté saliendo del método de la ejecución. Por ahora vamos a dejar un método entry. Ok. Y vemos que, si bien no me colocó una línea rosada, como la colocaba recién, me dejó una indicación acá, que es un triangulito rosado. Está diciendo que cuando intentemos hacer algo con este método, en particular, cuando intentemos ejecutarlo, el programa se va a detener ahí. Y en la ventana de breakpoint vemos que hay un breakpoint de método. Entonces, ejecutamos con el debugger y el programa se detiene justamente antes de ejecutar la primera línea de ese método A. ¿Sí? Como si hubiera colocado un breakpoint de línea. Entonces, otro concepto importante a tener en cuenta es acá lo anoto en el chat, de método. Que sepan explicar qué es un breakpoint de método, cómo crearlo, qué es lo que hace, cuándo es útil, etc. Bueno, vamos con otro tipo de breakpoint. Yo podría decirle, antes que nada, vamos a borrar el breakpoint que acabamos de colocar. Haciendo clic sobre el breakpoint lo borramos directamente, como con el breakpoint de línea. Y ahora le voy a pedir al programa, o a la máquina virtual, al debugger mejor dicho, que se detenga antes de hacer algo con el objeto A. ¿Sí? ¿Qué es lo que, a ver, ¿cuándo se puede detener? Cuando se crea un objeto de A o cuando se destruye un objeto de A. Para lo cual lo que vamos a hacer es recurrir a lo que se llama un breakpoint de clase. Entonces voy a pintar la clase A, me voy a debug, vamos a seleccionar nuevo breakpoint, y acá de nuevo el IDE, como lo que yo había pintado es una clase, me coloca que el breakpoint que vamos a colocar es un breakpoint de clase, en particular de la clase A, y acá vamos a decir que se detenga, que el debugger detenga la ejecución cuando se carga la clase, es decir, cuando hago un new de esta clase, cuando creo un objeto, cuando se descarga o en ambos casos. Vamos a dejar, en este caso, indicado que se detenga cuando creemos un objeto de esta clase. Le damos OK, vemos que el debugger dejó una indicación acá, como que esta clase tiene un breakpoint activo, y vamos a volver a ejecutar el programa, siempre con el debugger, ¿sí? Y efectivamente, acá nos atajó la ejecución, se detuvo antes de hacer algo con el objeto A, es decir, antes de que hubiera un objeto del tipo A. Entonces, eso se llama, copio acá en el chat, un breakpoint de clase. Y voy a colocar el que ya conocíamos, el breakpoint de línea, y nos están faltando 3, de los cuales nosotros vamos a ver uno más, ¿sí? A ver si se les ocurre cuál es el cuarto tipo de breakpoint que podemos utilizar. Tenemos de método de clase. ¿Cuál podría ser el cuarto tipo de breakpoint?
de variable, de campo en realidad. Le llamo a la bibliografía, para nosotros un campo que es un atributo. Entonces, el último tipo de breakpoint lo vamos a colocar acá. Nosotros le llamamos a eso un atributo, es decir, que yo le puedo pedir al debugger que se detenga la ejecución. Por ejemplo, vamos a la clase persona. Cuando vaya a pasar algo, no sé qué, cuando vaya a escribir o cuando vaya a leer el atributo nombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pinto el atributo nombre, me voy a la ventana de debug, vamos a elegir un nuevo breakpoint. De nuevo, acá el IDE detectó que yo lo que quiero es un breakpoint de campo. Vamos a la lupa. De campo o de atributo para nosotros, ¿sí? Que el atributo sobre el cual va a actuar es nombre, que se encuentra en la clase persona. Y acá le Profe, no vamos se le ve la ventana de las opciones. a... O sea, como sí, que ha tomado el disco nada más la ventana en NetBeans. a ver. Tendría que compartirles de nuevo. Igual no, a ver, esperen un poquito. A ver, lo voy a compartir de nuevo, ¿ah? Ahora voy a compartir la pantalla completa. Ahí, únanse. A ver si se... A ver, lo voy a volver a hacer a ver si se ve, chicos, ¿eh? Bueno, pinto el nombre. Me voy a debug. Igual creo que no la muestra la ventana, me parece. Ahora que me acuerdo. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí se ve. Buenísimo. Bueno. O sea que no vieron la anterior tampoco. No. Lo hago rapidito ahora, ¿sí? Bueno, acá repito todo de nuevo entonces. Pinto el nombre, me voy a debug, le digo que quiero un nuevo breakpoint y lo que me abre es esta ficha, ¿sí? Las ventanas que no vieron son muy similares a esta, ya la voy a repetir, ya lo repito de nuevo enseguida. Entonces, el breakpoint va a ser de campo o de atributo, está en la clase persona y el campo va a ser el nombre. ¿Ok? Y si se fijan en la indicación, acá acaba de agregar el triangulito en color rosado, y me está diciendo que el nombre ahora está atado a un breakpoint, es decir, que cada vez que quiera hacer algo con este atributo, el programa se va a detener. Ahora díganme ustedes, si yo corro este programa, ¿dónde se va a detener? ¿En qué línea se debería detener? Y en el constructor, en la Se 19. debería detener en el constructor, lo que pasa es que no lo estamos llamando al constructor, pero llamémoslo. Vamos a decir persona P es igual a new persona, y acá le pasamos un documento y un nombre. A ver, veamos si es cierto. Ejecuto con el debugger y primero me atajó el breakpoint que habíamos dejado antes, el de clase. Le doy continuar y acá se detuvo. Antes de hacer algo con este atributo nombre, me atajó la ejecución, el debugger, y se quedó esperando a que yo vea lo que tenga que ver, ¿sí? A través de la ventana de variables, de watch o de lo que fuera, ¿sí? Bueno, tenemos otros tipos de breakpoint que no lo vamos a ver porque ustedes todavía no han terminado de ver excepciones e hilos, pero lo podemos ver en todo caso la última clase, que ya vamos a charlar un poquito cuándo sería, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetir, lo primero que voy a hacer es borrar los breakpoints a través de la ventana de breakpoints, los dos que creamos, y voy a volver a crear los que no se vieron, ¿sí? Entonces, vamos a crear un breakpoint de clase, para lo cual yo voy a pintar la clase, o simplemente voy a poner cursor sobre la clase persona, me voy a debug,
Y acá vamos a elegir nuevo breakpoint. Ahora se ve, chicos, la ventanita. Sí. ¿Sí? Acá detectó que lo que quiero es un breakpoint de clase, elijo cuál es la clase, elijo cuál es el criterio de detención, cuando se cargue la clase, cuando se descargue, es decir, cuando creo, cuando borre el objeto, o en ambos casos. Y me coloca la indicación acá. Y el otro que no pudimos ver es el de método. Supongamos que yo quiero que se detenga en el momento, en el instante justo anterior a ejecutar la primera instrucción de ese nombre. Lo que hago es pintar ese nombre. Vamos a debug, nuevo breakpoint. Y acá NetBeans detecta que lo que quiero es un breakpoint de método. Que el método es el nombre, con un parámetro que es del tipo string, y que se detenga, que se active este breakpoint cuando se ingresa al método, cuando se sale del método, el instante inmediatamente después a que ejecuto la última línea, o en ambos casos. Y OK. Y ahí quedaría. Vamos a sacarlo de lupa. Bueno, entonces resumamos un poquito lo que vamos viendo hasta ahora. El concepto de breakpoint, algunos comandos, en el F7, este Vinto, el F8, este Bover, el F5 que es el continuo, acá no me interesa que se aprendan las teclas, ¿sí? El F7, F5, F4, sino que se aprendan los comandos, más que nada. Esto se llama... Profesor, una duda. ¿Vio que le daba Sí. la opción de condición? ¿Eso sirve más para cuando ya estamos viendo hilos? No, es lo que vamos a ver ahora, lo que les voy a explicar ahora. Listo. Este bout, vimos también, lo vamos a resumir acá, tipos de breakpoint. Entonces tenemos el de línea, que es el que ustedes ya conocían, el de clase, de método, de atributo, y hay uno que es el de sección, ¿sí? Es decir, yo puedo atajar la ejecución de un programa en base al lanzamiento de una excepción. Esto lo vamos a dejar un poco en el tintero por ahora. Bueno, vamos a ver, no sé quién preguntaba eso de la condición. Vamos a ver lo que vamos a ver ahora. Para lo cual vamos a hacer uno de los ejercicios que están en el práctico, ¿sí? A ver. Voy a borrar todo el programa principal. Y a ver si no me equivoco, venía más o menos así el ejercicio. Tenemos un acumulador, que es igual a 0, y tenemos un lazo que va desde los menos 1000 hasta los 1000, en realidad hasta los 999, y más. Y en cada vuelta del lazo, al acumulador le vamos a sumar la variable índice. Es decir, en la primera vuelta le vamos a sumar el menos 1000, en la siguiente el menos 99, menos 98 y así siguiendo. El ejercicio del práctico, no recuerdo bien en qué vuelta les pide, pero creo que era la 300. Les pregunta o les pide que dé el valor del acumulador en la vuelta 300 del lazo este. ¿Sí? Bueno, a ver, conociendo lo que conocemos hasta ahora, a ver quién puede contestar. ¿Cómo puedo mostrar el valor del acumulador cuando el lazo fuera dado 300 vueltas?
Algo simple. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Poner una condición. Bien. ¿Cuál sería la condición? Vamos a ponerla por acá. Voy a poner las llaves a esto. ¿Cuál sería la condición, chicos? Que si I es igual a 300 y Sí, Juan. sería el lugar donde... Claro, donde quiere ver. como es la vuelta 300 es cuando I sea igual a menos 700. ¿Sí? Claro, es. ¿Y acá qué hacemos? Está bien, Juan. Está muy bien. Podría ser un south. Bueno, también podría ser que lleváramos una variable iterador, David, que acá me imprime un ACU, que cuando la I valga menos 700 o menos lo que fuera, que me imprima el valor del acumulador. Bueno, y acá vamos con un concepto, que es una de las cosas que yo tenía prevista en las filminas, pero ya que lo estamos viendo de acá. A esto se le llama una traza. ¿Sí? Es decir, yo programador que me interesa saber cuál es el valor del acumulador en la vuelta menos 700, que me lo imprima por pantalla directamente, cuando se cumpla. ¿Sí? Entonces esto se le llama una traza. Suponemos que no tenemos, que yo imprimo trazas porque no tengo todavía un debugger que me ayude a ver esos valores. Entonces, a esto se le llama una traza, y esto es muy parecido a lo que veíamos en JUnit, ¿sí? O lo mencionamos en JUnit. Esto se le llama una aserción. Es decir, si se cumple esta aserción, que es una condición, que sin el concepto de traza es un informe que se imprime el programador a sí mismo, ¿sí? Para poder ir haciendo el seguimiento de un conjunto, de una variable. ¿Y cuándo imprimimos la traza? Cuando se cumple alguna de las aserciones. ¿Esos dos conceptos están claros, chicos? Bueno, yo espero que me contesten por qué no. Sí. Si no, supongo que sí, que se entiende, ¿eh? Bueno, gracias, Juan. Entonces, traza y aserción. Ahora, lo que vamos a ver, porque esto no, digamos, no es muy prolijo que hagamos esto, nos caemos en el mismo problema que teníamos cuando queríamos imprimir un test unitario en código fuente, si se acuerdan, cuando empezamos a ver test. Esto no le interesa al usuario, el valor de acumulador. Esto me interesa a mí, programador, mientras estoy haciendo las pruebas. Entonces, por lo tanto, este código no debería venir acá. No debería ensuciar mi propio código fuente. ¿Cuál es la otra que tengo? Colocar un breakpoint acá. ¿Sí? Y lo corro, pero ¿cuál es el problema acá? Que tengo que apretar 300 veces el F7 o el F8 para que me termine de dar el valor del acumulador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir un poquito más allá con el concepto de breakpoint, y lo que vamos a hacer es colocar acá, en la línea 19, un breakpoint con condiciones. Es decir, le vamos a pedir que este breakpoint que vamos a colocar acá, que se active únicamente cuando la I valga menos 700. Bien. Vamos a debug. Vamos a decirle new breakpoint. Vamos a elegir un breakpoint de línea. Acá me dicen qué línea va a colocar el breakpoint, en la línea 19. Esperen que agrando un poquito esta letra. Acá está la lupa. Y lo que vamos a hacer ahora, esto de las condiciones la podemos utilizar también con los breakpoints de clase, de método, de atributo, etcétera, ¿sí? Yo voy a tildar acá la conexión. ¿Sí? Y acá le voy a decir que la condición de detención, o que ese breakpoint se active, cuando el I sea igual, ojo, ahí va un igual, al menos 700. Es decir, en la vuelta 300 del lazo. Y le doy OK. Si se fijan en la indicación, ahora no me puso un cuadradito acá, sino que me puso un angulito.
Este angulito está indicando que el breakpoint tiene una condición. Bueno, lo que resta es ejecutar el programa. Corremos el programa y lo único que me queda es ver el valor de acumulador. Vamos a chequear, eso lo vamos a hacer a través de la ventana de variables, que se haya detenido cuando se tenía que detener. Y sí, ahora el programa dio 300 vueltas y se detuvo cuando la I valía menos 700. Y este es el valor que tendrían que colocar en el práctico. El acumulador vale menos 255.150. Creo que esos eran los números que sí que pedí el práctico. Lo que me interesa es que se entienda el proceso y el concepto de breakpoint de condición también. Si se toma algo práctico, esto para que tomen nota para el final, el global, si les tomo algo práctico de debugging, va a ser justamente el uso de breakpoint con condiciones. Bueno, ¿hasta acá se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Si estamos con esto, yo en este ratito que nos queda, yo preferiría que avancen con el práctico, ¿sí? Con lo que hemos visto hasta ahora. El práctico lo pueden encarar yo creo que todos los ejercicios, hay algunos que son un poquito más de investigación, hay un par de ejercicios que eran un poquito más complejos, yo los respondí y los dejé en color rojo en el práctico, y los ejercicios que restan yo creo que los pueden encarar con lo que acabamos de ver, ¿sí? Un poquito más prácticos, más conceptuales, pero creo que todos los podemos encarar. El práctico se los dejé acá en la plataforma. ¿Dónde estamos? Bueno, acá en la bolilla de debugging les dejé un resumen, como para que repasen un poquito esos conceptos que yo pasé rápidamente de traza y aserción, y algún manejo de ventanas. Y por acá está el práctico al final con todos los recursos que van a necesitar para hacer el práctico. Si les parece, podemos arrancar con ese trabajo ahora. ¿Sí? Antes, chicos, a ver, abramos un paréntesis y hablemos un poquito de lo que nos va quedando, porque nos va quedando, en realidad nos deberían quedar dos clases, pero si tenemos en cuenta la clase global nos va a quedar una sola. No obstante, lo que vamos a hacer, la última clase igual la voy a dar yo, pero la voy a dar después de la entrega de boleta de la BTP. Es decir, que lo de la última clase lógicamente no va a entrar en los exámenes. Estamos de acuerdo que el global sería ahora vamos a ver el almanaque, el 19 de junio. ¿Hay alguna duda con eso? El global es para los que quieren promocionar, que me imagino que son todos. En el global van a entrar todos los temas vistos hasta ahora, este tema de debugging, más una lectura que les voy a dar entre semana, que les voy a dejar para que la lean, que es un tema conceptual. Simplemente leer el apunte y van a ir preguntas sobre eso. ¿Esto está claro, chicos? Profe, repite los temas del global, por favor. Lo que acaban de rendir para el segundo parcial, más lo que rindieron por el primero, y se agregarían el tema de debugging, que es lo que acabamos de ver, pero no mucho más de lo que acabamos de ver. Sí, por eso yo traté de ir destacando las partes importantes, y un tema que les voy a resumir y les voy a dejar el apunte, que tiene que ver con el manejo de la máquina virtual. Que eso es más que nada conceptual, ahí simplemente van a tener que leer el apunte y van a ir preguntas sobre eso. Lo rendiríamos de la misma forma que hoy, ¿verdad? Sí. Salvo que aseguren desde la tecnicatura que se vuelva a clase y nos autorizan a tomarlo después de las vacaciones. En ese caso evaluaríamos de tomarlo en la facultad, pero eso es muy difícil. Hasta hoy creo que no.
Así que en principio lo que tenemos hasta ahora es que se rinde el 19 de la misma forma, en la plataforma. Para suerte de ustedes. Bueno, trabajamos en el práctico ahora, ¿les parece, chicos? Bájenlo. Yo ahora me saco los auriculares, estoy conectado y cuando ustedes me van pidiendo, me me voy colocando los auriculares y vamos haciendo los ejercicios en los que tengan dudas. ¿Eh? Como nos queda un ratito hasta las 7, yo me quedo después de las 7, ¿sí? Los que puedan seguir trabajándolo una horita más, 2 horitas más, yo voy a estar atento acá. Igual, como este práctico debería estar terminado para la semana que viene, si me llegan a necesitar alguna consulta o tienen dudas, yo casi siempre estoy con el Discord abierto también, o me mandan un mail, ¿sí? Pero no se queden con dudas. En realidad no van a tener dudas con este práctico porque es muy, ya van a ver, es bastante entretenido. Hay que codear un poquito, practicar, hacer ejercicios del tipo que acabamos de ver. Muy para pensar el práctico.